Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Porque Dios quiso que residiera en Él toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. El Santo Padre tomará la palabra para pronunciar su catequesis de hoy dedicada a la Lumen Gentium, documento del Concilio Cari Vaticano fratelli e II. sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando El Concilio le Vaticano catechesi, II, a cuyos Cuando documentos ha voluto estamos descrivere dedicando la las Chiesa, catequesis, si è innanzitutto cuando quiso describir preoccupato di la Iglesia, se spiegare preocupó, da ante dove todo, essa tragga de la sua explicar de origine. dónde proviene su Per origen. farlo, nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, Para hacerlo, approvata en il la 21 Constitución novembre dogmática Lumen Gentium, 1964, aprobada el ha 21 de attinto dalle noviembre lettere de San Paolo, il 1964, termine tomó de misterio. las cartas de San Scegliendo Pablo tale el vocabolo, término non ha voluto misterio. dire che la Chiesa è qualcosa di oscuro o di incomprensibile. Eligiendo este vocablo, no volte quiso decir que la comunemente si Iglesia es pensa algo quando oscuro si sente o pronunciare incomprensible, la parola como a mistero. veces comúnmente se piensa Esattamente il cuando se escucha contrario. pronunciar la palabra misterio. Infatti, Exactamente quando es San lo Paolo contrario. De hecho, soprattutto nella cuando lettera San agli Pablo Efesini, utiliza tale sobre todo en la parola, carta a los egli vuole Efesios esta indicare palabra, una quiere realtà indicar che una prima era realidad que nascosta antes e estaba ora escondida è y que stata ahora ha rivelata. sido revelada. Si tratta del disegno di Dio che ha uno scopo: unificare tutte le creature grazie Se trata del all'azione plan de Dios que riconciliatrice di tiene Gesù un Cristo, objetivo, azione unificar che a si è todas attuata las nella sua criaturas morte di gracias a la croce. acción reconciliadora de Questo si Jesucristo, sperimenta prima di acción que tutto se llevó a nell'assemblea cabo en riunita su per la muerte en la celebrazione cruz. liturgica. Esto se experimenta Lì ante le todo en la diversità asamblea sono reunida para la celebración relativizzate. Ciò che litúrgica. conta Allí è las trovarsi diversidades se insieme, relativizan. perché Lo que attratti cuenta dall'amore es di Cristo, encontrarse juntos che ha porque nos abbattuto il atrae el muro di amor de Cristo que separazione ha tra persone derribado e gruppi el muro de sociali. separación entre Per San personas y Paolo grupos il sociales. mistero è la manifestazione Para di San Pablo, el quanto Dio misterio ha es la voluto manifestación de realizzare lo que per Dios ha l'umanità querido realizar intera para la entera e humanidad si fa y conoscere se da a in conocer en esperienze experiencias locali locales che que gradualmente gradualmente se si dilatan dilatano fino a hasta includere incluir a tutti gli todos esseri los seres umani humanos e perfino incluso il al cosmo. cosmos. La condizione dell'umanità è una frantumazione che gli esseri umani non sono in grado di riparare. La condición de la humanidad es una fragmentación que los seres humanos no son capaces de reparar, aunque la tensión hacia la unidad habita en sus corazones. En esa condición se inscribe la acción de Jesucristo que mediante el Espíritu Santo venció a las fuerzas de la división y al divisor mismo. Encontrarse juntos, celebrando, habiendo creído en el anuncio del Evangelio y vivido como atracción ejercida por la cruz de Cristo, que es la manifestación suprema del amor de Dios, y sentirse convocados juntos por Dios. Por eso se usa el término eclesía, es decir, asamblea de personas que reconocen haber sido convocadas. Así pues, hay una cierta coincidencia entre este misterio y la Iglesia. La Iglesia es el misterio hecho percibible. Esta convocatoria, precisamente porque es realizada por Dios,
no puede, sin embargo, limitarse a un grupo de personas, sino que está destinada a convertirse en experiencia de todos los seres humanos. Por eso, el Concilio Vaticano II, al inicio de la Constitución Lumen Gentium, afirma esto: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Con el uso del término sacramento y la consiguiente explicación, se quiere indicar que la Iglesia es en la historia de la humanidad expresión de lo que Dios quiere realizar, por lo que al mirarla se capta en cierta medida el plan de Dios, el misterio. En este sentido, la Iglesia es un signo. Además, al término sacramento se añade también el instrumento, precisamente para indicar que la Iglesia es un signo activo. De hecho, cuando Dios obra en la historia, involucra en su actividad a las personas que son destinatarias de su acción. Es mediante la Iglesia que Dios alcanza su objetivo de unir en sí mismo a las personas y de reunirlas entre ellas. L'unione con Dio trova il suo riflesso nell'unione delle persone umane. La unión con Dios encuentra su reflejo en la unión de las personas humanas. Es esta la experiencia de la salvación. No es casualidad que en la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 7, dedicado al carácter escatológico de la Iglesia peregrina, en el número 48, se utiliza de nuevo la descripción de la Iglesia como sacramento, como la especificación de salvación. Porque Cristo, dice el concilio, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Habiendo resucitado de entre los muertos, envió sobre los discípulos a su espíritu vivificador y por él hizo a su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación. Estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos así más estrechamente y para hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y sangre. Questo testo permette di capire il rapporto tra l'azione unificatrice della Este texto Pascua di permite Gesù comprender la relación entre la acción unificadora de la Pascua de Jesús, que es el misterio de pasión, muerte y resurrección, y la identidad de la Iglesia. Al mismo tiempo, nos hace sentir agradecidos por pertenecer a la Iglesia, cuerpo de Cristo resucitado y único pueblo de Dios peregrino en la historia, que vive como presencia santificadora en medio de una humanidad todavía fragmentada, como signo eficaz de unidad y reconciliación entre los pueblos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. Al comienzo de este documento conciliar, se afirma que la iglesia es en Cristo como un sacramento,
o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esto significa que la Iglesia es sacramento, en cuanto a expresión que manifiesta el plan de Dios en la historia de la humanidad. Y es instrumento, es decir, realiza su misión de manera activa, impulsada por el Espíritu Santo. En el capítulo dedicado a la índole escatológica, la Constitución afirma que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto permite comprender el nexo entre Cristo Salvador y la Iglesia, ya que Él sigue actuando en ella por obra del Espíritu Santo, uniendo a sus miembros y haciéndolos partícipes de su vida gloriosa por medio de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahora sí, nos disponemos a rezar el Padre el Nuestro en latín y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.